Hola, soy Manolo Castellano, hoy es el 27 de agosto de 2020 y estás escuchando el podcast número 16 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de desarrollo de carrera profesional, de networking, de los problemillas que tenemos con el sistema de promoción científica y de evaluación y de muchas cosas más. Y posteriormente entrevistaremos a Teresa Tarragó, que es CEO de iProteos y actualmente de Exeus. Empezamos. Yo siempre digo que soy científico y que nunca dejaré de serlo. Aunque ya no estoy allí en la pollata, en el laboratorio, haciendo investigación, no tengo más remedio que pensar que, aunque yo quiera, no puedo dejar de ser científico. Yo, como muchos otros investigadores, salí del mundo de la investigación, actualmente no hago investigación, pero me siento parte de esa comunidad científica, ¿no? Y eso es muy bonito. Es muy bonito, pero es un problema a la vez. Porque tal y como están las cosas, hay muchos investigadores que no llegan a darse cuenta de que tienen oportunidades fuera del mundo de la investigación, en muchos casos del mundo de la investigación incluso académica, y como no ven esas opciones, pues no exploran, o sea, no le dedican tiempo a ver si ese podría ser su destino profesional en el futuro. Pero las cosas cambian, y de hecho están cambiando mucho últimamente, y cuanto más asentado estás, menos exploras y más te confías, pues más grande puede ser el trompazo, ¿no?, que te puedas pegar. Los científicos tenemos eso encima, ¿no? Hemos trabajado en ciencia, hemos amado la ciencia, el método científico, nos sentimos parte de eso que no sé exactamente qué es, pero que llamamos ciencia. Pero en muchas ocasiones, no sé si te pasará a ti, en muchas ocasiones pensamos que le hemos dado más a la ciencia que lo que la ciencia nos ha dado a nosotros. Y a veces no es tan sencillo encaminarse, ¿no? Y decidir cuál va a ser tu camino, incluso si no vas a hacer ningún tipo de reorientación, simplemente haciendo lo que ya estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso? Y mientras el mundo científico en el sector privado va un poquillo a su ritmo, ¿no? Que tienes como sus reglas, va aparte de cómo funciona la ciencia en el mundo académico, seguimos en realidad aceptando ese sistema de promoción que tenemos de científicos académicos, que al mismo tiempo todos consideramos injusto, como obsoleto, ¿no? Como que a veces incluso un poquito casi malicioso, diría. Que se ha basado siempre en estándares muy, muy loables y que están muy bien, ¿no? La revisión de pares, fantástico, ¿no? La cuantificación objetiva del valor de los artículos, fantástico. Pero que, vamos, yo creo que desde hace muchos años ha perdido mucha credibilidad, incluso dentro de la comunidad científica. Y sí que es cierto que existen nuevas tendencias, nuevas formas de ver la evaluación científica, ¿no? Como lo que podemos ver en DORA, en la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. Pero me parece a mí que todavía no ha llegado a integrarse, ¿no?, ese tipo de nuevas tendencias o de nuevas formas de funcionar a la hora de evaluar la calidad científica, ¿no? Ya sea de un proyecto, ya sea de una persona, de un científico. No sé si decir que el peer review ha colapsado, ¿no?, directamente ya a nivel planetario, pero incluso a nivel nacional, en caso de España tenemos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ¿no?, la ANECA, que es donde tú tienes que acreditarte para cualquier tipo de posición académica. Y cuando preguntas a la gente está tremendamente decepcionada, no con el funcionamiento de este tipo de agencias, que son muy lógicas, ¿no?, y tienen mucho sentido, sino de las herramientas con las que cuentan, ¿no? Cómo se producen ese tipo de evaluaciones de los científicos, ¿no?, incluso a veces de los proyectos. Y en el fondo, todo se reduce a que hay muchísima más demanda que oferta, ¿no?, a nivel de proyectos y a nivel de contratos para investigadores en el mundo académico. Nadie parece estar contento. Y probablemente le has dedicado un montón de años a seguir ese manual teórico, ¿no?, de cómo promocionar en la carrera científica, para ver al final con el tiempo que tampoco era tan así, ¿no? Que o no lo habías entendido bien, o no te lo habían explicado bien, o simplemente han ido cambiando las reglas del juego, ¿no?, conforme ibas avanzando. Total, que los objetivos que se supone que eran claros, pues no están tan claros, ¿no? Y entra la duda, ¿no? Y ahí viene ya la parte personal de ¿soy yo? ¿Estoy fallando yo? O sea, ¿qué está fallando? ¿El sistema o soy yo? Hace años yo ya descubrí que, para mi sorpresa, ¿no?, que la ciencia no me debía nada, ¿no? Y eso hay un punto en tu vida en el que te tienes que dar cuenta, ¿no? Ni tú le debes nada a la ciencia, ni la ciencia te debe a ti nada. Después de 15 años investigando, claro, yo me sentía esa especie de hormiguita, ¿no?, que trabajaba con pico y pala continuamente, ¿no?, en pos de descubrir
cosas, ¿no? De hacer proyectos, ¿no? De escribir papers. Y me sentía uno más, ¿no? Dentro de esa comunidad científica a la que amaba profundamente, ¿no? Es más, muchos compañeros científicos me insistían, oye, que sí, que lo estás haciendo bien, ¿no? Te vamos a dar más proyectos, te vamos a dar más becas o más contratos, tienes competencias buenas para todo esto, ¿no? Total, que yo como hormiga pensaba que sí, que se me valoraba, ¿no? En mi caso, tuve la sensación, ¿no? En un punto de mi carrera que la ciencia podría contar conmigo, pero que realmente no me necesitaba. O sea, que había mucha gente que podría hacer exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. No aportaba ningún valor diferencial. Y todo eso me llevó a descubrir que quería dedicarle el resto de mi vida a los profesionales de la ciencia, no a la propia ciencia, sea lo que sea, ¿no? Eso de la ciencia. Y eso fue muy rápido cuando empecé a dar talleres, ¿no? Y workshops o seminarios en centros de investigación o centros de emprendimiento, etcétera, y me di cuenta de que eso me apasionaba, ¿no? De hecho, una de las cosas que me pasa cuando hago ese tipo de formación, y me pasó no hace tanto, cuando charlé con 12 médicos, ¿no? del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona, descubrí que todas estas cosas no pasan solo en tu tierra, pasan en todos lados, ¿no? Y cuando estás expuesto a esto, ¿no? A 12 médicos que son 12 estudiantes de doctorado de 12 países diferentes, te das cuenta de que tenemos los mismos problemas. O sea, nos encontramos con las mismas situaciones en el mundo entero. No solo se trata de hacer experimentos, ¿no? De analizar datos, de publicar, de completar tu currículum, que también, ¿no? Todo eso hay que hacerlo. En realidad hay algo fundamental que no nos enseñan realmente, ¿no? A la hora de decir cómo tenemos que progresar en nuestra carrera, ya sea dentro del mundo académico o fuera. Son los contactos, el networking, el saber cómo relacionarte con los profesionales de tu entorno. Y en el fondo no se acaba de entender bien por qué le dedicamos el 100% de nuestro tiempo, o casi el 100%, a la actividad profesional más teórica, más práctica, y le dedicamos tan poco tiempo a lo que viene después, que en el fondo es tu propia carrera profesional. En el fondo todos conocemos profesionales que diseñaron su carrera no para trabajar en ciencias y en general, sino para hacerlo concretamente en un laboratorio o concretamente en un centro, ¿no? Simplemente porque supieron entender su valor, ¿no? Su propuesta de valor, ¿no? Y la importancia de las relaciones. No es solo lo que vales por tu factor de impacto o por lo que dice PubMed o por lo que dice el Journal of Citation Report. Es fundamental entender si tú tienes un valor diferencial dentro de un centro de investigación o centro de un grupo de investigación, en el caso de que estemos hablando de investigación. Porque esto, que a veces la gente lo ve como endogamia académica o enchufe o llámalo como quieras, puedes verlo así, pero realmente es que tiene toda la lógica del mundo. O sea, ¿qué sentido tiene que quieras tú trabajar en un sitio en el que no te quieren? No tiene sentido. Y en el mundo no académico pasa exactamente igual. Es decir, tú si quieres trabajar en una empresa, sea del tipo que sea, tiene sentido que esa empresa te quiera a ti. Por muy objetivo que sea tu valor, tú tienes que saber demostrar ese valor. Y en el caso del mundo académico, además, es que sabemos que está bastante claro, ¿no? El camino, está bastante más claro que fuera del mundo académico. Sabemos lo que tenemos que hacer. Trabajar duro, lógicamente, tener también suerte, pero de seguir un poco los pasos que ya te están marcando desde el principio. Nadie te asegura el éxito, pero nadie te lo asegura fuera del mundo académico tampoco. Para alcanzar tu objetivo profesional, es que realmente necesitas conocer las reglas del juego. O sea, ya no vale eso de, si yo hago experimentos, voy a intentar publicar muchísimo, ¿no? Tener muchas becas, muchos proyectos, o conseguir mucha ayuda para la financiación. Hay que leerse las reglas. Hay que leerse las instrucciones. Y necesitas a personas que te sepan traducir esas instrucciones cuando a veces tú no dominas ese idioma, ¿no? Y es algo que es interesante plantearse. ¿Tienes tú esas personas, ¿no? que te ayuden a traducir? ¿Tienes esos contactos que no enchufes, sino contactos a los que puedas acudir para tomar un café, preguntarles y entender un poco cuáles son esas reglas? ¿Tienes mentores? Es más, ¿has buscado alguna vez en tu vida mentores? Hacer networking implica dar sin pedir nada a cambio. Realmente cuanta más gente ayudes, más personas pueden o están dispuestas a echarte una mano, ¿no? cuando llegue el momento. Así que yo te diría que es importante saber pedir ayuda, ¿no? En forma de conversación, de café, de curso, de máster, de llamada por teléfono, me da igual, lo que sea. Sin eso es muy difícil progresar profesionalmente, incluso si lo has hecho todo bien. Y son esas mismas personas las que te pueden comentar o ayudarte a descubrir cuál es
esa propuesta de valor tuya, o sea, en qué tú eres diferente o qué puede ser interesante para ti. Y además te pueden incluso comentar cuáles son, en teoría, los siguientes pasos para seguir en esa posible carrera. Pero ojo, no se lo preguntes a uno, ni a dos, ni a tu jefe, ni a tu compañero. Solo tú tienes la responsabilidad de tener una buena red de contactos, ¿no? O sea, no solo contactos, sino seguir formándote y decidir la dirección que va a tomar tu vida, porque es la tuya. La vida da muchas vueltas y nunca sabes a qué puerta vas a tener que llamar en un futuro para buscar a ese traductor que te pueda traducir, ¿no? Así que no pongas los huevos en una única cesta. Ten muchas cestas por si acaso. Y muchos huevos también por si acaso. Y antes de pasar a la entrevista, me gustaría comentarte que comenzaremos dentro de poco la nueva edición del programa online Premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Te lo digo por si es algo que te puede interesar. Si no estás buscando trabajo, sino más bien una reorientación de tu carrera, una transformación profesional, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y ya te comentamos más sobre este programa. Sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas, ¿vale? Y si sigues este podcast y ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. También te invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podrás encontrar los diferentes episodios del podcast con las entrevistas, muchos artículos del blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos por favor a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy contamos con Teresa Tarragó, en una entrevista que sucedió hace un tiempo. Ella es CEO de iProteos, que es una empresa que se dedica a la generación de nuevos fármacos, ¿no?, en el sistema nervioso principalmente, y de Exeus, de más reciente creación, que se dedican a la secuenciación de ARN e inteligencia artificial. Y aquí Teresa nos cuenta cómo hizo esa transición al mundo de la empresa. Teresa, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Teresa, ¿nos puedes contar cómo fue tu primer contacto con la ciencia o tu primer interés por el mundo de la investigación? Bueno, pues esto ya hace unos años, pero bueno, estudié biológicas y después, pues no, como muchos de nosotros, decidí bueno, me encantaba el mundo de la investigación y decidí hacer mi tesis doctoral. Uh-huh. Entonces, bueno, después de mi tesis también continué trabajando también en investigación, entonces estuve varios años de postdoc, después estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, uh-huh, en el IRB de Barcelona, he estado más de 10 años en el IRB como investigador asociado. Y bueno, de hecho, en mi trabajo actual también estoy en contacto directo con la investigación, porque de hecho en mi empresa lo que hacemos es investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Uh-huh. Veo por tu currículum que ya desde muy al comienzo de tu carrera tenías muy claro que te gustaba esto. Empezaste, de hecho, en el mundo de la microbiología, ¿verdad? Uh-huh. Para empezar la tesis doctoral, ¿hiciste algún trabajo previo que te interesara para poder tener acceso a la tesis o utilizaste una vía académica más tipo beca de colaboración? Sí, no, en este caso fue totalmente académico. Uh-huh. O sea, yo en este momento era recién licenciada, entonces estuve buscando posibilidades de becas y uh-huh, entonces tuve la suerte de tener una beca para doctorado financiada por la Generalitat de Cataluña, y entonces eso me permitió pues tener la financiación para hacer mi doctorado. Oye, ¿sobre qué trataba tu tesis? Sí, bueno, estaba trabajando con un inhibidor de proteasas, uh-huh, o sea, un nuevo inhibidor de proteasas que sobre todo estaba en análisis muy basada en biología molecular y bioquímica, y entonces descubrimos un inhibidor de proteasas que lo que hacía era que las plantas fueran más resistentes a las infecciones
por determinadas bacterias y determinados hongos. Entonces producíamos plantas transgénicas con este inhibidor y las hacíamos más resistentes a determinadas plagas. Teresa, ¿y qué echas de menos de aquella época de tesis? Bueno, no, sobre todo quizás, bueno, el buen ambiente que teníamos, ¿no? Con los compañeros de laboratorio, con mi directora de tesis, pero no echo de menos echo de menos mis amigos de esa época y tuve la suerte de tener unos compañeros y un grupo muy muy majo, pero no echo de menos el trabajo experimental, digamos, ya el estar en la pollada y así, no, eso no. Teresa, ¿llegaste a pensar la posibilidad de irte a otro país a investigar tras tu tesis doctoral? Sí. De hecho, cuando es como nos ha pasado a todos, ¿no? El último año de tesis, ¿no? Pues uno está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termine la tesis? Voy a ir de post, ¿no? Me busco un postdoc, me voy al extranjero. Entonces, bueno, en mi caso fue bastante atípico porque cuando estaba pensando, ¿no? Escribiendo la tesis, preparando la memoria, todo y buscando qué es lo que haría con mi futuro, pues me surgió la posibilidad de trabajar en un grupo de investigación en el parque científico. Y entonces estaban buscando una persona con mi experiencia y con mi background y para hacer un postdoc, pero además era un grupo de química, un grupo de química orgánica, y estaban buscando una persona con experiencia en bioquímica, técnicas de biología molecular para, digamos, empezar una nueva línea de investigación en su laboratorio. Y entonces vi que era una oportunidad interesante, que tenía muchas posibilidades de continuidad y de hecho así fue. Y entonces, bueno, decidí quedarme. Y bueno, entonces, bueno, de verdad que algunas veces pienso, bueno, hubiera estado bien estar unos años fuera, ¿no? Siempre es muy interesante, pero en mi caso pues tuve esa oportunidad y decidí quedarme. Y en el 2006 te mudas de instituto, ¿verdad? Y pasas al IRB. Cuéntanos qué hiciste en el IRB. Sí, de hecho fue un cambio institucional, pero fue como el grupo de investigación en el que yo trabajaba pasó a formar parte del IRB, pero yo digamos que estaba en el mismo grupo de investigación. Pero bueno, entonces estuve durante 10 años en el IRB como investigador asociado y entonces aquí estaba trabajando en una línea completamente distinta de investigación. Aquí lo que empezamos a trabajar fue con un proyecto relacionado con un posible tratamiento para esquizofrenia. Entonces, en el proyecto en el cual trabajaba, en el IRB, estamos trabajando con una proteasa y digamos que nuestro trabajo era estudiar la estructura tridimensional de esta proteasa y ver cómo cambiaba de conformación cuando estaba interaccionando con ciertos fármacos y además, una vez entendido esta dinámica que tenía la proteína, buscar inhibidores de la misma. Y bueno, a raíz de aquí pues establecimos una nueva línea de investigación en el grupo que era estudiar la dinámica, los movimientos conformacionales de las proteínas en solución, que es un campo muy 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 interesante de todo lo que es estructura de proteínas y dinámica de proteínas, y a la vez trabajar con péptidos y derivados peptídicos para, digamos, modular la actividad de estas proteínas, proteasas, interacciones proteína-proteína. Y imagino que esa fue la época en la que empezaste a barruntar la posibilidad de dejar la academia, ¿no? Exactamente, sí. En esta época, durante todos los años que pasé en el IRB, pues la verdad es que tuve la suerte de estar en un grupo súper dinámico. No es que no me gustara mi trabajo para nada, me encantaba mi trabajo, estaba súper contenta con el grupo, con la investigación, pero empezaba a ver que me gustaría un poco más aplicado, ¿no? Lo que hacía, quería encararlo hacia una línea de investigación más dirigida al mercado, más quizás no tan académico, ¿no? Y a partir de ahí, pues también a raíz de estar en el parque científico, donde estamos ubicados nosotros es un parque científico donde
es como una incubadora de empresas, hay muchas startups, entonces estás muy en contacto con emprendedores y esto también pues hace que veas diferentes posibilidades y hay muchas actividades para fomentar que se creen empresas. Entonces, bueno, uno le va dando vueltas, va pensando y dice, bueno, esto es interesante. Uh-huh. Háblanos de ese momento en el que pasaste de darle vueltas a la posibilidad de dejar la academia al momento en el que dijiste, ya, paro, me lanzo, mañana empiezo una cosa nueva. Bueno, no fue de un día para otro, ¿eh? No fue, ¿no? Que un día me levantara y dije, bueno, a partir de hoy ya quiero dejar la investigación académica y, o sea, fue algo más progresivo, ¿no? Pero, bueno, sí que recuerdo que participé, bueno, tenía un amigo que estaba en el laboratorio, que él hizo el doctorado en el mismo laboratorio que estaba del IRB donde yo estaba trabajando, y él ya había creado su empresa. Sí. Era una persona muy emprendedora, y me comentó, mira que ahora hay un curso que le llamaban entonces bioemprendedor, que va a empezar dentro de un par de semanas y están buscando personas que tengan alguna idea, tal, por si quieren participar. Y entonces yo dije, bueno, pues me voy a apuntar al curso. Entonces me apunté a ese curso que era un poco para personas como nosotros, científicos, que tenían alguna idea, algún proyecto interesante, pero que no tenían, en ese momento no tenían idea de lo que es un plan de negocio, de cómo empezar, de cómo conseguir financiación, etcétera. Y era un curso que duraba unos 2-3 meses, pero no cada día, ¿eh? Algunas horas, luego te mandaban trabajo, trabajabas un poco en casa. Y a partir de ahí sí que fue como cuando hice este curso y dije, bueno, creo que esto me va a gustar, tengo algunas ideas, y recuerdo que sí, en este momento sí que hablé con el director del grupo, con mi jefe, y le dije, mira, Ernest, creo que veo que tenemos muchas posibilidades, me gustaría crear una empresa, ¿qué te parece? Y él enseguida dijo, pues me parece fantástico, y entonces fue cuando, a partir de este momento que hablé con Ernest y decidimos, bueno, pues él también le encantó la idea y dijo, sí, te voy a apoyar en lo que haga falta y tal, y entonces en este momento fue cuando ya empezamos a trabajar bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Ahora que hemos decidido que sí, ahora empecemos a ver cómo hacemos este proceso. Oye, ¿te sentías un bicho raro o realmente compañeros tuyos también hicieron lo mismo? Bueno, en algún momento sí que me sentí un bicho raro, sí, porque, a veces la carrera como investigadores pues está muy dirigida, ¿no?, a laboratorios, ser investigador principal o irse al extranjero, como publicar, esto, ¿no? Entonces, sí, a veces sí que me sentía un poco bicho raro, pero también es verdad que se ha tenido la suerte de estar en un entorno con muchos emprendedores. O sea, alrededor mío siempre ha habido, pues, tal amigo, tal conocido que había creado una empresa o que la quería crear. He tenido la suerte de estar en un entorno donde no eres tan bicho raro como me imagino en otros entornos donde no es tan habitual. Y si vuelves la vista atrás y repasas tus compañeros de tesis, ¿a qué se han dedicado esos investigadores? Mira, uno también se fue pero no creó su propia empresa, pero se fue a trabajar a una biotech. Sí que hay una que hizo carrera como investigadora, que está en Estados Unidos, y el resto, pues alguno está de director de project manager, otros han dejado la ciencia, hay un poquito de todo. Muy bien. Teresa, ¿qué fue lo que encontraste más difícil al cambiar de trabajo, viniendo de un ámbito más académico? Sí, bueno, quizás es a veces cambiar un poco de mentalidad, y cuando estás más en el entorno académico, pues los proyectos tienen otros tiempos, ¿no? El objetivo es otro tipo de, ¿no? Se persiguen otro tipo de objetivos. Cuando estás en una empresa, y especialmente en una biotech, trabajas con
tiempos muy cortos, tienes que conseguir resultados en muy poco tiempo, y entonces esto también es difícil. Uno cuando viene de la academia, que va con otros objetivos, a veces se entretiene mucho con los detalles, ¿no? Y esto lo quiero entender y quiero profundizar más, y a veces cuando estás en una biotech es que no tenemos, ¿no? Chicos, no tenemos tiempo de profundizar esto, pues tenemos 2 meses para hacer ese trabajo y lo tenemos que hacer así, ¿no? Entonces, es una manera ¿no? de pensar los experimentos o de hacer, es bastante distinta. Y después también lo que me costó un poco fue sobre todo toda la parte más de finanzas, que no tenía ni idea, y tuve que aprender un poquito, ¿no? De pues cómo van los balances y toda esta parte que no tenía ni idea. ¿Y cómo se aprende eso? ¡Buah! No es tan difícil. Mira, la verdad es que a veces nos da mucho miedo, y para nosotros una persona que ha hecho una carrera de ciencias, que se ha sacado un doctorado, que ha hecho un postdoc, o aprender esto nos puede parecer muy complicado, pero cuando ya has hecho todo lo otro, esto es facilísimo. Lo que pasa que sí que hay que hacer algún curso o algo que te lo expliquen bien. Sí. Lo más importante es encontrar a alguien que te lo explique súper bien, que te dé los conceptos clave y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues con el día a día ya se va aprendiendo también, ¿no? Y en tu caso, ¿a dónde acudiste para tener esa formación como más arreglada? Yo primero, ya te digo, en el primer curso que hice de bioemprendedor me dio algunas pinceladas. Luego hice también algunos otros cursos así en Barcelona Activa, que también es un centro donde también hay muchos cursos para emprendedores y tal, algunos cursos. Y luego al final, pues como veía que yo tenía un background muy técnico y bueno, ¿no? Que estaba bien, pero que me faltaba la otra parte más de finanzas, marketing, no sé, dirección de equipos, toda esa parte, pues después decidí hacer un máster para, digamos, complementar mi formación, ¿no? Entonces hice un máster en dirección y administración de empresas porque veía que iba muy perdida en todo este tema, ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que, ¿no? Tengo que formarme un poco y pensé, bueno, pues ya que me pongo, me hago un máster. Que no creo que sea absolutamente necesario hacer yo estoy contenta con el máster que hice y me gustó mucho, pero no creo que sea absolutamente necesario. O sea, que se pueden aprender algunas cosas durante menos tiempo. Yo estuve 1 año y medio con mi máster, pero que se puede aprender en menos tiempo. Tampoco no es que, mira, es que si quieres saltar de científico a otro perfil, tienes que obligatoriamente hacer un MBA. No creo. Vale. Teresa, háblanos de tu empresa, háblanos de tu día a día. Sí. Bueno, pues mira, mi empresa iProto, somos ahora un equipo de 10 personas, de los cuales, bueno, prácticamente, o sea, todos, menos uno, que es el director financiero, que está con nosotros part-time, todos tenemos un background científico. Ajá. O sea, tenemos 5 doctores, 2 estudiantes de doctorado y el resto son técnicos, pero que también de perfil técnico. Entonces, bueno, pues mi día a día sobre todo es gestionar este equipo, y además tenemos una red de colaboradores con los cuales también trabajamos, centros de investigación, otras empresas que subcontratamos. Entonces, en toda esta red, pese a que trabajamos con más de 20 equipos distintos que están en todas partes del mundo y que tenemos que coordinar todo esto. Entonces, me encargo sobre todo de gestionar todo esto. Entonces, por suerte también, porque a mí me encanta la ciencia, pues estoy como muy cerca de la ciencia, tenemos discusiones científicas y, bueno, os cuento un poco lo que hacemos porque así uno se puede hacer mejor a la idea, ¿no? De cómo es el día a día. Nosotros en iProteos lo que hacemos es desarrollar nuevos fármacos
para el tratamiento de enfermedades, sobre todo del sistema nervioso, pero también estamos trabajando en un proyecto de cáncer pediátrico. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Tenemos lo que llamamos una plataforma tecnológica que tiene una parte de química computacional y otra parte de experimental que nos permite diseñar moléculas llamadas peptidomiméticos, son derivados peptídicos, ¿no? Y estas moléculas tienen una serie de propiedades. Entonces, con lo que es esta plataforma, nosotros le aplicamos a solucionar problemas, ¿no? Necesidades médicas no atendidas relacionadas con varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que es un nuevo fármaco para el tratamiento de cognición en esquizofrenia, y es que ahora estamos haciendo todo lo que es la fase ya regulatoria preclínica, y está previsto que el próximo año lo vamos ya a probar en humanos. Entonces, bueno, hemos recorrido todo el camino, ¿no? Desde diseñar los primeros prototipos, evaluarlos, farmacocinéticas, modelos animales, y ahora ya estamos en una fase más de regulatoria y ya preparando todo lo que es el ensayo clínico para el próximo año. Entonces tenemos otros proyectos que todavía están en una fase más inicial y que también pues estamos trabajando un poco el mecanismo de acción, el diseño de nuevas moléculas, evaluarlas. Entonces hay mucho trabajo de química computacional, síntesis de péptidos, luego evaluación. Y yo no hago laboratorio, me dedico más a coordinar que todo funcione lo mejor posible. Oye, ¿quiénes son vuestros clientes y cómo interaccionáis con ellos? Sí, bueno, nosotros tenemos varios clientes, sobre todo tenemos biotecnológicas, alguna empresa farmacéutica, también grupos de investigación. ¿Y cómo interaccionamos con ellos? Pues tenemos una persona que se dedica a desarrollo de negocio, es una persona que se dedica más a hablar con ellos. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes canales para interaccionar con ellos, y lo que nos funciona mejor es conocernos, hacer una reunión, explicarles la tecnología y luego ellos nos explican sus problemas o qué es lo que ellos quieren solucionar o sus ideas. Entonces, pues nosotros luego les hacemos una propuesta de lo que nosotros podemos ofrecerles. Y luego también otra manera que funciona muy bien para encontrar, ¿no? Para hablar con los clientes es unas ferias que hay que se hacen en todo el mundo, que son como congresos, pero donde va todas las personas que están buscando tecnologías, nuevos proyectos. Hay una que es muy conocida que se llama Bio Europe, hay otra en Estados Unidos que se llama Bio, y ahí es un muy buen lugar para encontrar clientes, colaboradores. Muy bien. Teresa, has comentado antes que en el personal de tu empresa hay mucho contenido de científico. ¿Tú dirías que en tu mundo profesional o incluso en tu propia empresa, tener el doctorado, además de tener la experiencia investigadora, es interesante o es útil? Sí, yo creo que sí. Sí. En mi mundo, por supuesto que sí. Porque digamos que nosotros las personas que tenemos en mi empresa que son más senior, todas son doctores y están muy especializadas cada uno en su campo, ¿no? Entonces, el hecho de ser doctores, bueno, además que tienen una capacidad de pensar, de solucionar problemas que probablemente si no has pasado por este proceso no las has adquirido, ¿no? Tienen esa capacidad de analizar, de buscar soluciones. Además, son muy buenos en una determinada técnica o en un conjunto de técnicas. Y yo creo que sí, que está bien valorado y es importante. Te lo pregunto porque hay veces que se comenta el tema de la sobrecualificación, ¿no? Incluso hay veces que uno tiende a no trabajar o pedir trabajo en una empresa porque está casi sobrecualificado, ¿no? Y tiene que esconder el hecho de que tenga una tesis doctoral. Claro. Depende, yo creo que esto depende también para el puesto que uno esté aplicando, ¿no? Hay puestos que no hace falta tener un doctorado, pero hay puestos que yo creo que sí, que es muy necesario porque no tiene la misma experiencia una persona recién licenciada o una persona que ha trabajado, pues, que será muy buen técnico, ¿no? Hay personas que a lo mejor han estado trabajando 5 o 10 años en una empresa o en un determinado puesto y son muy buenos como técnicos, sí, pero no son buenos para generar ideas, ¿no? Pensar, solucionar problemas.
Entonces, dependiendo del puesto, puede ser que uno no necesite un doctorado, pero hay posiciones que tener el doctorado yo creo que es necesario, por lo menos una especialización en una determinada técnica, pero una buena especialización. ¿Y te ha llegado el caso de alguna vez de alguna persona que haya intentado casi esconder el hecho de que tenga una cualificación más alta? No. A mí no. Vale. A mí no, pero seguro que esto sucede, pero a mí no me ha pasado. ¿No? Pero en realidad no te importaría, ¿no? Que una persona con un doctorado quisiera trabajar en otro tipo de papel en la empresa. No. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el equipo una persona que lleva todo el tema de gestión de proyectos y project management, y es doctora. Bueno. Pero incluso para este puesto creo que está muy bien que sea doctora, porque entiende lo que hamos. ¿Sabes? Vale que se dedica a gestionar el proyecto y no es su principal función pensar, ¿no? los proyectos, entender la ciencia de los proyectos, pero creo que lo puede gestionar mejor porque lo entiende. Ya. Teresa, ¿y de qué te ha servido tu experiencia puramente investigadora, como investigadora, para ser lo que eres hoy a nivel profesional? Pues a mí me ha servido muchísimo porque, por ejemplo, lo que en el doctorado, ¿no? Lo que aprendes en el doctorado, ¿no? De esforzarte, de sacar adelante un proyecto, esto lo tienes para toda tu vida, ¿no? El hecho de, ostras, que tienes que trabajar duro para sacar resultados y muchas veces, ¿no? En las tesis sucede que no te salen, no tienes resultados a la primera, venga, hay que repetirlo y otra vez y tal, y uno tiene que esforzarse muchísimo y luchar para que todo salga. Entonces, esto es muy importante, y luego lo que creo que me ha servido más es también el hecho de formarme como científica, la manera que tienes de analizar los problemas y, o sea, como lo de aplicar el método científico y de razonar las cosas, cuando uno tiene esta formación, creo que lo puedes aplicar a cualquier ámbito. Entonces, a mí, para gestionar también me es muy útil. Teresa, en el mundo académico sigue habiendo, es una realidad, sigue habiendo muchos más hombres que mujeres en puestos ya de responsabilidad, ¿no? Digamos. ¿Tú ves lo mismo en el mundo de la empresa? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Igual, bueno, no sé, ahora no tengo datos conmigo, pero incluso quizás es un poco más extremo, ¿eh? Ya. Sí. ¿Y qué se podría hacer para equilibrar un poco la balanza? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y es muy interesante. Bueno, yo siempre digo que hay dos, no, yo estoy en un entorno, como tú dices, que es un entorno muy muy masculino. A veces tienes una reunión y hay, ¿no? Todos son hombres, eres la única mujer. Cuando vas a hablar con inversores, cuando vas a hablar, cualquier tema, ¿no? Es todo, lamentablemente, es una pena, pero hay muy pocas mujeres. Entonces, claro, no es un tema que tenga fácil solución, ¿no? Yo veo que hay dos patas, ¿no? Una es fomentar, no sé, yo creo que son dos temas. Uno, que tienen que haber más políticas para fomentar las cuotas, ¿no? O sea, ya hace unos años no creía en el tema de las cuotas, pero yo creo que ahora, creo que sí. O sea, lo veo ahora de otra manera. Creo que tienen que haber cuotas en los consejos de administración, las empresas se debería hacer, ¿no? Pues que sea bastante paritario. En todas partes creo que se tiene que fomentar el tema de las cuotas, porque si no, no hay manera. Pero además, por otro lado, creo que también tenemos que ser las mujeres que lo tenemos que creer, ¿no? Que tenemos que también, nosotros las que tenemos una cierta posición directiva, pues lo tenemos que explicar, tenemos que ayudar a las mujeres que tenemos en nuestro equipo también a realmente pues empoderarlas y que ellas crean que lo pueden hacer y que lo están haciendo bien y que no porque sea mujer lo van a hacer peor, ¿no? Que incluso muchas veces lo hacen mucho mejor, ¿no? Pero quiero decir que también tenemos que ser nosotras que nos lo tenemos que creer
Y para eso pues creo que también es interesante hacer programas de coaching, sesiones de emprendimiento, todo lo que sea, pero para nosotros también no tenemos que esperar que nos venga todo de fuera, ¿no? Nosotros tenemos que también contribuir a que realmente esto cambie. Muy bien. Teresa, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica? Bueno, yo les aconsejaría que lo prueben y que hablen con otras personas, que realmente fuera de la academia hay un abanico enorme de posibilidades. Se pueden hacer muchísimas cosas interesantes y que pueden estar muy relacionadas con la ciencia. Que no es decir, mira, yo me voy de la academia y ya nunca más me leo un paper. O sea, yo me leo papers. Es que a mí me encanta leer papers y además me es útil para mi trabajo. Entonces, puedes hacer muchas cosas que están relacionadas con la ciencia, que no es un trabajo puramente académico. Entonces, yo les recomendaría que lo prueben, que hablen con otras personas que han virado su carrera profesional, que hablen con ellas y que lo prueben, y que yo creo que hay muchísimas posibilidades interesantes y que pueden crecer muchísimo a nivel profesional en otros puestos, y quizás en algunos casos están mejor remunerados que la investigación académica. Muy bien, pues doctora Teresa Tarragó, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte a todos. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda también que puedes visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podrás encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Y para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas un cambio, escríbeme a info@carrerascientificasalternativas.com y te contaré sin compromiso más sobre el programa de transformación profesional online para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.